Desde tiempos inmemoriales, la moralidad humana ha sido moldeada por una serie de principios y enseñanzas que delinean el camino hacia la virtud y la rectitud. Entre estos, destacan los 7 pecados capitales, una enumeración que ha perdurado a lo largo de los siglos como un recordatorio de las trampas que acechan en el viaje hacia la espiritualidad y la salvación. Según la tradición cristiana, estos pecados representan los vicios más graves que obstaculizan el alma en su búsqueda de la gracia divina y la vida eterna. Cada uno de estos pecados, desde la soberbia hasta la pereza, encierra un significado profundo que trasciende las barreras del tiempo y la cultura, ofreciendo lecciones atemporales sobre la condición humana y la lucha constante entre el bien y el mal. Exploraremos en detalle los 7 pecados capitales, examinando su origen, significado y consecuencias según la enseñanza cristiana, así como su relevancia en el mundo contemporáneo. A través de este análisis, esperamos arrojar luz sobre los desafíos morales que enfrenta la humanidad y ofrecer reflexiones que inspiren el crecimiento espiritual y la búsqueda de la virtud en nuestras vidas cotidianas. Por el oír viene la fe. Bienvenidos a Fe en Historias. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Muchas gracias por suscribirte. La soberbia, conocida también como orgullo, es un pecado fundamental que trasciende los límites de la humildad y la modestia. Este pecado se caracteriza por una elevada opinión de uno mismo que distorsiona la percepción de la realidad y desvía del camino hacia la virtud. En la tradición cristiana, la soberbia se considera el pecado primordial que llevó a la caída del hombre y que sigue siendo una barrera para la reconciliación con Dios. La Biblia nos advierte repetidamente sobre los peligros de la soberbia y nos insta a buscar la humildad como virtud fundamental. En el libro de Proverbios, por ejemplo, se nos dice, el orgullo del hombre lo humilla, pero el de espíritu humilde obtiene honor. Proverbios 29:23. Este versículo subraya la importancia de la humildad como camino hacia la verdadera grandeza y honor, mientras que el orgullo lleva a la ruina. La historia de Lucifer, el ángel caído, ilustra vívidamente las consecuencias devastadoras de la soberbia. En el libro de Isaías encontramos una descripción de la caída de Lucifer, quien se rebeló contra Dios debido a su orgullo desmedido. Isaías 14:12-15 declara, «Como has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo». Además, Jesús mismo enseñó sobre la importancia de la humildad y la renuncia al orgullo. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice, «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Mateo 5:3. Este versículo nos recuerda que aquellos que reconocen su necesidad espiritual y dependencia de Dios son bendecidos, mientras que la soberbia y el orgullo son obstáculos para entrar en el reino de los cielos. En la vida cotidiana, la soberbia puede manifestarse de muchas maneras, desde la arrogancia hasta la falta de gratitud y el menosprecio hacia los demás. Sin embargo, la humildad nos permite reconocer nuestra dependencia de Dios y valorar a los demás como seres creados a su imagen y semejanza. Al cultivar la humildad en nuestras vidas, podemos superar el obstáculo del orgullo y abrirnos a la gracia y la bendición de Dios. La avaricia, también conocida como codicia, es otro de los pecados capitales que la Biblia condena enérgicamente. Se refiere al deseo desmedido de acumular riquezas y posesiones materiales por encima de cualquier consideración ética o espiritual. La avaricia corrompe el corazón humano, convirtiéndolo en un pozo sin fondo de deseos insaciables y egoístas. En el Evangelio de Lucas, Jesús advierte sobre los peligros de la avaricia con estas palabras, y les dijo, «Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». Lucas 12:15. Este pasaje resalta la importancia de priorizar las cosas espirituales sobre las materiales y nos recuerda que la verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones terrenales, sino en una relación íntima con Dios.
La avaricia no solo afecta la relación del individuo con Dios, sino también sus relaciones con los demás. En el libro de Proverbios, encontramos este consejo sabio: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila, y volarán al cielo. Proverbios 23, 4-5. Aquí se nos exhorta a evitar el afán desmedido por la riqueza, ya que puede conducir a la ruina espiritual y moral. El amor al dinero, raíz de la avaricia, es condenado en el Nuevo Testamento. En la primera epístola a Timoteo, encontramos esta advertencia: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6:10. Este versículo destaca cómo la búsqueda desenfrenada de riquezas puede desviar a las personas de la fe y conducirlas por caminos de sufrimiento y dolor. La avaricia es un pecado que pervierte el corazón humano y distorsiona sus prioridades. La búsqueda desmedida de riquezas y posesiones materiales puede apartarnos de Dios y de los valores espirituales que realmente dan sentido a la vida. Es importante cultivar una actitud de generosidad y desapego hacia las cosas del mundo, reconociendo que nuestra verdadera riqueza reside en una relación íntima con Dios y en la práctica del amor y la justicia hacia nuestros semejantes. La lujuria es otro de los pecados capitales que la Biblia condena y advierte contra sus peligros. Se refiere al deseo desenfrenado de placer sexual fuera del contexto apropiado, que es el matrimonio. Este pecado distorsiona la sexualidad humana y la convierte en un objeto de satisfacción egoísta y temporal, en lugar de un acto de amor y unión dentro del matrimonio. En el libro de Mateo, Jesús ofrece una enseñanza clara sobre la lujuria: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Este versículo destaca que la lujuria no se limita solo a las acciones físicas, sino que también incluye los deseos impuros del corazón. Jesús nos insta a guardar nuestros corazones y evitar alimentar pensamientos y deseos lujuriosos. La primera epístola de Juan aborda el tema de la lujuria y nos exhorta a no amar las cosas del mundo, incluidos los deseos carnales, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 1 Juan 2:16. Este versículo nos recuerda que la lujuria es un deseo carnal que nos aleja de Dios y nos sumerge en los placeres efímeros y vacíos del mundo. En el libro de Proverbios, se nos advierte sobre los peligros de la seducción de la lujuria: no te dejes seducir por su hermosura, ni te prendas de sus ojos, porque por una ramera se reduce a un bocado de pan, y la mujer casada saldrá tras el alma preciosa del varón. Proverbios 6, 25-26. Este pasaje nos insta a resistir la tentación de la lujuria y a guardar nuestros corazones y mentes de la seducción del pecado. La lujuria es un pecado que pervierte la sexualidad humana y nos aleja de la pureza y la santidad que Dios desea para nosotros. Es importante cultivar la castidad y la pureza en nuestros pensamientos, palabras y acciones, y buscar la ayuda de Dios para vencer las tentaciones de la lujuria en nuestras vidas. La ira, otro de los pecados capitales, es un estado emocional destructivo que surge del resentimiento, la frustración o la injusticia percibida. Aunque la ira misma no es pecaminosa, cuando no se controla adecuadamente puede llevar a acciones impulsivas y destructivas que dañan a los demás y a uno mismo. La Biblia ofrece una serie de advertencias y consejos sobre cómo manejar la ira de manera saludable y constructiva. En el libro de Santiago, encontramos esta enseñanza: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1:20. Este versículo nos recuerda que la ira humana no está alineada con la justicia divina, sino que a menudo conduce a acciones injustas y destructivas. Nos insta a controlar nuestra ira y buscar la justicia de acuerdo con los principios de Dios. En Efesios, se nos aconseja: iraos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4, 26-27. Este pasaje reconoce que es natural sentir ira en ciertas situaciones, pero nos advierte contra el pecado que puede surgir de una ira no controlada.
Nos insta a resolver nuestros conflictos de manera rápida y constructiva para no dar lugar al diablo y sus maquinaciones. El libro de Proverbios también ofrece sabiduría sobre cómo manejar la ira. El hombre tardío para la ira es de grande entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios 14:29. Este versículo nos enseña que la paciencia y la calma son signos de sabiduría, mientras que la ira impulsiva y la impaciencia son señales de necedad. Nos anima a cultivar la paciencia y el autocontrol en nuestras vidas. La ira es un pecado que puede tener consecuencias devastadoras si no se maneja adecuadamente. La Biblia nos ofrece consejos sabios sobre cómo controlar nuestra ira y resolver nuestros conflictos de manera constructiva, buscando la justicia y la paz en todas nuestras interacciones. Con la ayuda de Dios, podemos superar la ira y cultivar una actitud de amor, compasión y perdón hacia los demás. La gula es otro de los pecados capitales que la Biblia condena como una forma de exceso y indulgencia en la comida y la bebida. Se refiere a un deseo desmedido de placeres sensoriales relacionados con la comida que va más allá de lo que es necesario para satisfacer las necesidades del cuerpo. Este pecado no solo afecta la salud física, sino que también puede tener repercusiones espirituales al desviar la atención y el enfoque de las cosas verdaderamente importantes en la vida. En el libro de Proverbios, se nos advierte sobre los peligros de la gula con estas palabras: no te desalientes si comes demasiado miel, tampoco si buscas la honra, porque esconde cosas peligrosas. Proverbios 25:27. Este versículo nos recuerda que buscar el exceso y la indulgencia, ya sea en la comida o en otras áreas de la vida, puede llevarnos por un camino peligroso que nos aleja de la virtud y la rectitud. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete si no lo has hecho, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Muchas gracias por suscribirte. En el Nuevo Testamento, encontramos una enseñanza de Jesús sobre la importancia de priorizar las cosas espirituales sobre las materiales. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mateo 6:31-32. Este pasaje nos recuerda que no debemos preocuparnos excesivamente por las necesidades materiales, sino confiar en la providencia de Dios y buscar su reino primero. En la carta de Pablo a los Filipenses, encontramos un consejo sobre cómo manejar la gula y otros deseos carnales. No obstante, lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Más aún, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero basura para ganar a Cristo. Filipenses 3:7-8. Este versículo nos anima a poner nuestras prioridades en conocer a Cristo y seguirlo, en lugar de buscar la satisfacción en las cosas temporales y mundanas. La gula es un pecado que nos aleja de una vida equilibrada y centrada en Dios. La Biblia nos advierte sobre los peligros de la indulgencia excesiva y nos insta a buscar la satisfacción en las cosas que tienen un valor eterno, como nuestra relación con Dios y nuestro servicio a los demás. Con la ayuda de Dios, podemos vencer la tentación de la gula y vivir vidas de moderación, gratitud y contentamiento. La envidia es un pecado que se manifiesta como un sentimiento de resentimiento o deseo hacia las posesiones, logros o cualidades de otra persona. Este pecado surge de la falta de gratitud y la incapacidad de apreciar las bendiciones propias, llevando a una actitud de amargura y descontento hacia los demás. La Biblia nos advierte sobre los peligros de la envidia y nos insta a cultivar una actitud de gratitud y contentamiento en nuestras vidas. En el libro de Proverbios, encontramos esta advertencia sobre los peligros de la envidia: no envidies al hombre violento, ni escojas ninguno de sus caminos, porque el perverso es abominación para Jehová, pero con los rectos él tiene intimidad. Proverbios 3:31-32. Este versículo nos recuerda que la envidia nos lleva por un camino de corrupción y alejamiento de Dios, mientras que la rectitud nos acerca a su presencia. En el 10º mandamiento, Dios nos prohíbe expresamente la envidia: no codiciarás la casa de tu prójimo.
no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo 20:17. Este mandamiento nos insta a respetar la propiedad y la intimidad de los demás y a evitar el deseo desmedido de lo que pertenece a otros. En el Nuevo Testamento, Jesús ofrece una parábola que ilustra los peligros de la envidia. En la parábola de los trabajadores en la viña, Mateo 20:1-16, Jesús cuenta la historia de un propietario que contrata a trabajadores durante todo el día, pero paga a todos lo mismo, independientemente del tiempo que trabajaron. Algunos de los trabajadores que fueron contratados al principio del día se quejan de que los que fueron contratados al final del día reciben el mismo pago, a pesar de haber trabajado menos. Esta parábola nos enseña que la envidia puede surgir cuando no apreciamos las bendiciones que recibimos de Dios y cuando nos comparamos con los demás de manera injusta. La envidia es un pecado que nos aleja de una vida de gratitud y contentamiento. La Biblia nos insta a evitar la envidia y a cultivar una actitud de agradecimiento por las bendiciones que recibimos de Dios. Al centrarnos en nuestras propias vidas y en el plan que Dios tiene para nosotros, podemos superar la envidia y vivir en armonía con nuestros semejantes. La pereza, también conocida como asedía en la tradición cristiana, es un pecado que se caracteriza por la falta de motivación o energía para realizar las responsabilidades y deberes propios. Este pecado espiritual lleva a la negligencia espiritual y a la falta de compromiso con el crecimiento personal y la búsqueda de la voluntad de Dios. La Biblia nos ofrece varios pasajes que advierten sobre los peligros de la pereza y nos instan a la diligencia y la dedicación en todas nuestras actividades. En el libro de Proverbios encontramos esta advertencia: el perezoso no hará por causa del invierno, pedirá, pues, en la siega, y no hallará. Proverbios 24. Este versículo nos enseña que la pereza conduce a la falta de provisión y prosperidad, ya que el perezoso no está dispuesto a trabajar durante las estaciones adecuadas y, por lo tanto, sufre las consecuencias más tarde. En la carta de Pablo a los Romanos, encontramos este consejo sobre cómo superar la pereza espiritual: no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Romanos 12:11. Este pasaje nos insta a ser diligentes y apasionados en nuestro servicio al Señor, evitando la pereza espiritual y buscando constantemente crecer en nuestra relación con Dios. Otro pasaje que aborda el tema de la pereza se encuentra en el libro de Proverbios: como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso en su cama. Proverbios 26:14. Esta metáfora ilustra vívidamente la falta de voluntad y determinación del perezoso, quien prefiere quedarse en la comodidad de su cama en lugar de levantarse y enfrentar las responsabilidades del día. En conclusión, la pereza es un pecado que nos aleja de una vida de propósito y significado. La Biblia nos insta a evitar la pereza y a ser diligentes en nuestras responsabilidades y compromisos, tanto en lo espiritual como en lo terrenal. Al cultivar la diligencia y la dedicación en nuestras vidas, podemos honrar a Dios y vivir una vida plena y significativa. En la Biblia, encontramos una clara advertencia sobre los 7 pecados capitales y cómo Dios los aborrece. Estos pecados, que incluyen la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza, son vistos como obstáculos en el camino hacia una relación verdadera con Dios y hacia una vida de rectitud y virtud. A través de numerosos versículos bíblicos, se nos insta a evitar estos pecados y a cultivar cualidades opuestas que reflejen la naturaleza divina. Por ejemplo, en Proverbios 6:16-19, se nos ofrece una lista de cosas que Dios aborrece, que incluye ojos altivos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que maquina planes perversos, pies que corren hacia el mal, testigo falso que esparce mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Estos versículos resaltan cómo la soberbia, la mentira, la violencia y otros pecados mencionados van en contra de la voluntad de Dios y son contrarios a su naturaleza. Asimismo, en Gálatas 5:19-21, se nos advierte sobre las obras de la carne, que incluyen fornicación, impureza, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas. Estos versículos subrayan cómo los deseos carnales y los comportamientos pecaminosos alejan al individuo de la voluntad de Dios y le impiden heredar el reino de Dios. Sin embargo, a pesar de la gravedad de estos pecados, la Biblia nos ofrece esperanza y redención a través de Jesucristo. En 1 Juan 1:9 se nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa nos recuerda que, a través del arrepentimiento y la fe en Cristo, podemos ser perdonados y restaurados en nuestra relación con Dios. La Biblia nos presenta los 7 pecados capitales como acciones y actitudes que Dios aborrece y que nos alejan de su presencia. Nos exhorta a apartarnos de estos pecados y a buscar una vida de rectitud y santidad. Al mismo tiempo, nos ofrece la promesa del perdón y la redención a través de Jesucristo, quien murió por nuestros pecados para que pudiéramos tener vida en abundancia y eterna junto a Él. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.